Compañeros, tengan muy buenas noches. Muchas gracias por estar hoy lunes 14 de marzo en la clase de Derecho Notarial. Les agradezco su comparecencia y pues, su presencia en vivo, de manera virtual, pero que estamos en vivo. Muchas gracias por estar aquí. Quiero comentarles, compañeros, que como se los había comentado a ustedes el día viernes, que iba a hacer lo posible por darles una clase el día miércoles de esta semana. Desafortunadamente, o digo mejor, afortunadamente, ustedes me aclararon el tema o las circunstancias de esas clases, que no me había puesto a pensar que se traslapaban ustedes con horarios. Platiqué a mitad de horarios del día viernes con el licenciado Orellana. Le agradecí su apoyo, le agradecí su comprensión y como siempre él está dispuesto a apoyarme en ese tema, pero tomé la decisión, creo que él se los comentó a ustedes, tomé la decisión luego de ver los puntos del programa, luego de ver las clases que todavía tenemos hasta antes de la Semana Santa. Creo que vamos a cubrir bastantes puntos del programa. Y por eso tomé la decisión, compañeros, de que el día viernes de esta semana, con las disculpas del caso, con 1000 disculpas de mi parte, tengo un asunto profesional, un tema profesional que me impide poder estar con ustedes el día viernes, así que nos vamos a mirar hasta el día lunes 21 a este mismo horario para continuar con nuestras clases. Vuelvo a repetir, muchas gracias por su comprensión. Y doy mis disculpas, lo repetiré al final de la clase para que ustedes pues sepan de que el día viernes no van a tener la clase de Derecho Notarial. Dicho esto, compañeros, voy a continuar con el desarrollo del tema. Un tema pues importante, les digo, quedamos en la sección pasada, afortunadamente por... y los comentarios y las preguntas que hubo en la clase, pues de verdad casi logro terminar con la función autenticadora. Me quedé con ustedes la función legitimadora. Creo que ya les había platicado un poco del tema de la función legitimadora. Recuerdo que les hablé de la importancia de esta función legitimadora. La importancia que, si ustedes quieren, que le corresponde al notario es la calificación de los documentos, la calificación de los títulos de propiedad, la calificación de todos aquellos documentos que tengan relación directa con el contrato, negocio jurídico, declaración de voluntad que se va a faccionar en el documento, que el notario, luego de recibir, de dirigir, de prevenir, viene a legitimar a las personas o los otorgantes. Se recordarán ustedes, yo les decía que es importante para el notario los aspectos de cómo va a documentar, ¿sí? Cómo va a documentar la identificación de los que comparecen. Y esa identificación, le decía yo a ustedes a manera de resumen, documento personal de identificación, la dación de fe, o sea, la fe de conocimiento del notario y de la persona por parte del notario, y dos testigos que sean conocidos por el notario, que auxilien al notario para la identificación de una persona que no tenga documento de identificación, que el notario no lo conozca, o simplemente por certeza o seguridad jurídica y seguridad propia para el notario, pues decida hacerlo por ambos medios, por el documento de personal de identificación o por medio de dos testigos que sean conocidos por el notario. Lo dice el artículo 29, numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario. Si los conoce, fe de conocimiento. Con la cédula de vecindad debemos de pensar, ¿verdad?, que es el documento personal de identificación, o por dos testigos conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Da entonces la opción, da entonces la posibilidad al notario de que lo identifique por medio del documento personal de identificación o por medio de dos testigos que sean conocidos por el notario. En la función legitimadora
es el cumplimiento no solo del artículo 29, numeral 5, sino que también del artículo 31, numeral 3. El artículo 5, el artículo 29, numeral 5 y el 31, numeral 3 establece como requisito que el notario dice deberá la razón hacer constar de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. Pero algo importante aquí en el numeral 5 del artículo 29 dice, hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio. El significado entonces es que la función legitimadora es la función de calificar por parte del notario la procedencia lícita de todos los documentos que él tenga en sus manos, que a él se le estén presentando. Decía en la otra clase el tema del ejercicio de la patria potestad, la representación legal, que esto creo que es un ejemplo muy importante. Recuérdense que en el tema de la representación legal, el ejercicio de la patria potestad por parte del padre, la madre o de manera conjunta, separada o indistintamente, el ejercicio de la patria potestad puede cambiar la actividad legitimadora de acuerdo a la situación que se le esté presentando o el caso concreto que se le esté presentando al notario cuando vaya a fraccionar el instrumento público. No va a ser lo mismo la función receptiva por parte del notario o la directora por parte del notario cuando el menor sea el vendedor o cuando el menor sea el comprador. No va a tener ningún problema el notario cuando el menor sea comprador y siempre y cuando sea al contado. Recuérdense que los padres no pueden contraer obligaciones en nombre de los menores de edad. Los menores no tienen capacidad de ejercicio, por consiguiente no podrían contraer una obligación. Por ese motivo, entonces, si el menor fuera comprador, no hay ningún problema para el notario. El notario, con la certificación de la partida de nacimiento, va a acreditar la representación legal del menor de edad, el ejercicio de la patria potestad, y entonces se puede hacer el documento o esa escritura de compraventa. Sin embargo, en caso contrario, que el menor fuera el vendedor del inmueble, la ley es clara y la ley lo dice. Los padres no pueden disponer, ni enajenar, ni gravar, ni hipotecar, ni transigir, ni disponer de los bienes de sus hijos menores de edad, a excepción de lo que establece la ley en casos de necesidad y utilidad demostrada ante un juez competente y declarado esas diligencias para poder gravar o disponer de los bienes de los menores, enajenar de los bienes. ¿Qué significa? Que cuando tenga que legitimar el notario a los padres que vayan a vender un inmueble del menor de edad, tienen que tener a la vista la certificación del auto que aprueba las diligencias de necesidad y utilidad y donde le autorizan al padre otorgar la escritura traslativa de dominio del bien del menor de edad. Por eso es la importancia de la función legitimadora. Creo que también les dije a ustedes en el caso de los mandatos, el notario tiene que calificar, tiene que legitimar que el mandatario se encuentre debidamente facultado para cualquiera de las facultado para cualquiera de las gestiones o trámites que el notario le solicite, ¿sí? Recuerden ustedes, y se los dije, creo que sí ya lo había dicho, para donar se necesita, el Código Civil lo dice, se necesita mandato especial o poder especial para diferentes, ¿verdad? Para proponer las bases del divorcio, para donar entre vivos, eso es lo que se necesita, un mandato especial. Por eso el notario tiene que tener cuidado con esta función legitimadora cuando está prácticamente cuidando y protegiendo no solo la certeza y seguridad jurídica, sino que protegiendo precisamente que el negocio jurídico se haga con todas las formalidades que establece la ley. Y luego, una vez terminadas estas 4 funciones que ya habíamos platicado nosotros el día viernes, terminadas estas 4 actividades, entonces tenemos, compañeros, ya, como se los había comentado, ya vamos a tener nuestra hoja especial
la hoja de papel sellado especial para protocolos. Ya vamos a utilizar la hoja de papel sellado especial para protocolos. Ya vamos a imprimir entonces el documento. Ya vamos a modelar nosotros la voluntad de las partes. Pero algo muy importante, compañeros, en el tema de la función modeladora es lo que recuerdan ustedes que yo les comentaba, yo les hablaba. El notario, metafóricamente hablando, es el arquitecto del instrumento público. El notario es el artesano del instrumento público. Pero para modelar la voluntad de las partes, tiene que demostrar esa exquisitez que va a tener para redactar el instrumento público. Digamos gramaticalmente, digamos ortográficamente, pero el notario tiene que tener la habilidad de redacción del instrumento público. Pero esa habilidad debe ir conjugada precisamente con la declaración de voluntad de las partes, la va a trasladar él en el documento. Por eso la función modeladora, la función de redacción por parte del notario debe de estar motivada por los conocimientos jurídicos que él tiene. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la característica que el derecho objetivo, su aplicación se encuentra condicionado a la ocurrencia de ciertos hechos y a las declaraciones de voluntad? Y esas declaraciones de voluntad es el notario en el que precisamente en estas hojas de papel sellado especial para protocolos, o si fuera un acta notarial en una hoja de papel bond, el notario ya va a crear el instrumento público, va a cumplir con su función modeladora, su función de redacción del instrumento público. Y es tan importante la redacción, y yo siempre les digo paradójicamente, ¿verdad, compañeros? El artículo 29 tiene 12 numerales. Pero el numeral más pequeño, el numeral de redacción más diminuta, es el numeral 7 del artículo 29. Y vean lo que encierra y vean lo que dice. Es precisamente la facultad o la actividad modeladora del notario. Es modelar, es crear el instrumento público. Y miren lo que dice, numeral 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. ¿Cuál es ese significado tan pequeño en esa línea y media que encierra este numeral 7? En que el notario debe de ser cuidadoso. ¿De qué? De ser fiel con la declaración de las partes al trasladarla al documento. De ser claro en el documento y de ser conciso. Lo conciso es un resumen, el breve resumen del contenido de las declaraciones de voluntad. Pero cuando decimos fiel, es que debe de ser así, ¿verdad? Exacto. La exactitud de la declaración de voluntad de las partes la debe trasladar en el documento. Y luego de ser claro. Yo siempre digo, no por mucho escribir vamos a darle más claridad a un contrato. No por hacer 10 cláusulas vamos a hacerle más claro un contrato. Y luego dice conciso, un breve resumen del contenido de las declaraciones de voluntad de las partes en este momento, cuando nosotros estamos recibiendo la información. Cuando nosotros recibimos la información, estamos rápidamente maquinando ya nuestra redacción. Ya estamos pensando cómo vamos a encuadrar la voluntad de las partes precisamente en ese documento. Y por eso la ley dice fiel, clara y concisa. Vuelvo a repetir, no porque hagamos 10 cláusulas o porque una compraventa la hagamos en 6 cláusulas o solamente en 3 cláusulas. La costumbre nos ha dado la redacción a través de cláusulas, porque también la doctrina lo dice. Teóricamente decimos que la diferencia entre un acta y una escritura pública es que el acta se hace por puntos y las escrituras públicas las separamos por cláusulas. Pero tampoco hay un fundamento legal, tampoco hay una norma del Código Notariado que establezca y diga que debe de hacerse por medio de cláusulas. Si una escritura pública, he visto escrituras de compraventa donde dice solamente otorgan 2 puntos sin necesidad de cláusulas, porque la ley no exige la cláusula. Y sin embargo, vean ustedes escrituras públicas, si quieren conocer, vean ustedes, analicen una escritura pública. Y la mayoría de escrituras públicas dice,
y celebran contrato de compraventa contenido en las cláusulas siguientes. O simplemente lo ponen al revés, contenido en las siguientes cláusulas. Eso es lo que vamos a decir. Y entonces las siguientes cláusulas es cláusula primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Obligación para el notario de hacerla por medio de cláusulas, modelar la voluntad de las partes por medio de cláusulas, no existe. No existe ese formalismo en el código notariado que nos diga y que nos obliga a que lo hagamos por cláusulas. Decía en la otra sección, solamente tenemos un artículo 34 que si lo interpretamos, pues entendemos que las escrituras públicas se hacen por medio de cláusulas, pero no porque una formalidad, como lo dice el artículo 29, formalidades de los instrumentos públicos, no dice que la redacción de las escrituras debe hacerse por medio de cláusulas, sino que escuchen lo que dice el artículo 34. Dice, no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria. Eso es lo único que van a encontrar ustedes como un antecedente de una cláusula escrituraria. ¿Cuáles son las cláusulas escriturarias? Primera, segunda, tercera, cuarta. Y si ustedes miran una escritura de constitución de sociedad, van a leer ustedes cláusula 25ª, 38ª. Eso lo van a encontrar ustedes en una escritura de constitución de la sociedad. Pero vuelvo a repetir, por favor, piensen. Lo que dice el numeral 7 es relación fiel, clara y concisa. Esa actividad modeladora del notario, compañeros, es exigencia para el notario. Es que el notario demuestre su habilidad que tiene para redactar el instrumento público. Y esa redacción tiene que ir también paralelamente ligada a encuadrar la norma abstracta contenida en las diferentes leyes y los determinados tipos de contrato para redactar el instrumento público, como lo dice la definición de notario, redactando los instrumentos adecuados a dicha finalidad. Es el notario el que tiene que redactar el instrumento público. Así que la actividad modeladora, compañeros, es ya, como les decía a ustedes, es tomar la hoja de papel sellado especial para protocolos, ponerla en la impresora y mandarla a imprimir, con la certeza y la facilidad que ahora nos da la tecnología, esas herramientas electrónicas que tenemos ahora, compañeros. Porque tenemos la gran ventaja que modelamos la voluntad de las partes y la podemos hacer como una minuta, podemos hacer un proyecto, o como antes se decían los machotes, que era un proyecto, que era una minuta de escritura. Ahora podemos entregárselas hasta en 2 copias a cada una de las partes para que previamente a redactarlo y previamente a imprimirlo en el protocolo las partes estén, ¿sí?, sabidas de cuál es el contenido del documento, cuál es el contenido del contrato, cuáles son las advertencias en el mismo, y aquella gran facilidad que tenemos y esa gran ventaja que nos pueden decir, mire, esa redacción no la entiendo. ¿Por qué no me pone más claridad en lo que está? Porque no entiendo que realmente lo que yo le dije no está siendo fiel a mi voluntad, no es el reflejo de lo que yo le expresé. Eso lo pueden hacer y eso se puede hacer. Esa es la gran ventaja que ahora tenemos, compañeros, cuando estamos nosotros ante esta actividad, la actividad modeladora. Esa actividad modeladora yo creo que es una de las más importantes. ¿Por qué? Podemos recibir muy bien, podemos dirigir nosotros, podemos prevenir, legitimamos con todos los documentos, pero si no sabemos modelar la voluntad de las partes, si no sabemos trasladar la voluntad de las partes a ese documento para que sea el fiel reflejo de la voluntad de ellos, pues lógicamente no estamos cumpliendo con ese numeral 7. Relación fiel, clara y concisa del acto o contrato, ¿sí? Esa es entonces la actividad modeladora, la actividad que el notario cumple. Y luego viene un tema muy importante que va a ser esta, ¿sí?, la actividad autenticadora.
Esta actividad autenticadora, compañeros, yo sí les digo, es muy importante. Es la actividad que va a desempeñar el notario. Es la actividad que el notario debe de cumplir, no solamente por lo contenido en el artículo 29, numeral 12, sino que lo contenido en el artículo 31, numeral 6. Dice, es requisito esencial y su omisión da como resultado la nulidad del instrumento público. ¿Sí? Da como resultado la nulidad del instrumento público, la omisión de la firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Y esa es la función autenticadora por parte del notario, es la recepción de la firma manuscrita, porque a nosotros todavía, en Guatemala todavía los notarios, y mientras no haya una legislación o una modificación de la ley, los notarios seguiremos recibiendo firmas manuscritas. Porque es el único ligamen que existe entre la persona y el documento, esa firma manuscrita o en su defecto la impresión dactilar. Esa es la forma gráfica, la manera gráfica de demostrarle al notario que está de acuerdo con el instrumento público. Que al final, en el cierre de cualquier instrumento público, dice: leo lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Y si no pudieran firmar, el mismo artículo 29, numeral 12, le da la facultad al notario para que utilice un testigo a ruego y sea el testigo quien firme a ruego de la persona que no sabe o no puede firmar. Porque la importancia de esto es, compañeros, la ley dice, puede o no sabe, que no puede o no sabe firmar, que son cosas diferentes, son cosas distintas. Pero lo que el notario está obligado es a recibir todas las firmas. Quiero explicarme que si el notario, si hay 4 comparecientes, tienen que estar las 4 firmas. No puede faltar una de ellas, porque el artículo 31, numeral 6, como requisito esencial dice: firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. No dice a excepción de, porque no cabe ni siquiera la excepción. No puede faltar una sola de las firmas o una sola de la impresión digital de la persona que no sabe o no puede firmar, porque ese instrumento público no nace a la vida jurídica, adolece de nulidad de forma porque no cumple con el requisito establecido tanto en el artículo 29, numeral 12, como en el artículo 31, numeral 6. Eso es la importancia de esto en la firma, en la actividad autenticadora. Decía entonces, compañeros, que si son 3 otorgantes, deben de haber 3 firmas de los otorgantes. Deben de existir esas 3 firmas. ¿Por qué? Porque al notario le exigen que estén las firmas de todos los que intervienen en el acto o contrato. Pensemos, cuando nosotros decimos comparecen 2 vendedores y un comprador, tiene que haber 1, 2 y 3 firmas. Y la firma manuscrita, compañeros, en el tema nuestra legislación, a diferencia de algunas otras legislaciones, pero en nuestra legislación, compañeros, no tenemos la firma manuscrita, yo digo así, ¿verdad? Es caprichosa. Los rasgos de una firma nuestra es caprichosa. A veces ni siquiera podemos descifrar, y por eso decimos nosotros, eso es una firma ilegible, porque algunos pondrán, digamos, si se llaman José o Jorge, pues podrán José y tal vez un apellido. En algunas otras legislaciones obligan a poner con un nombre propio y un apellido. En el caso nuestro no. Nuestra firma es simplemente caprichosa. Simplemente rasgos particulares y personales nuestros, peculiares nuestros, que hacemos en el documento. Pero es obligatorio que se reciba la firma. ¿Y qué dice la ley entonces en la función autenticadora? Si una persona no sabe o no puede firmar, no sabe escribir y no sabe leer. No puede, se quebró una mano, tiene un problema
de salud, problema nervioso, no puede firmar, alguna pues neuropatía, algún problema de salud, no puede, entonces el notario utiliza un testigo. Pero hay algo muy importante aquí. La ley dice que se utilizará un testigo por cada grupo o parte que represente un mismo derecho. De tal suerte que si hay dos vendedores que no saben firmar, pues habrá un solo testigo para ellos. Porque ellos sí están representando ese grupo, sí que representa un mismo derecho. Y si fuera el caso, los dos compradores tampoco saben o pueden firmar, pues firmará un testigo por ellos dos, ¿sí? Y eso lo tendrá que hacer constar el notario. Aquí deja su impresión digital la persona, ¿verdad? Que no sabe o no puede firmar. Y aquí a la par de él tendría que estar firmando el testigo rogado. Ese testigo rogado es el que firma por esta persona. Quiero comentarles que en el tema de la firma, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, en la ley de notariado que estaba en el Congreso, que por supuesto ya tuvo demasiadas enmiendas, ya no creo que va a ser posible su aprobación, pero lo que traía de novedoso esa ley era que obligaba al notario a que además de la impresión digital, además de la firma, obligatoriamente se tiene que poner la impresión digital. Actualmente no se nos obliga a eso. Actualmente, única y exclusivamente, dice el artículo 31, numeral 6, firma de todos los que intervienen en el acto y contrato. No dice impresión digital. Sin embargo, me preguntaban en la otra clase, si era necesario, ¿verdad? En el caso de esto, si era necesario que se pusiera también la impresión digital. Actualmente no se nos pide, actualmente no se nos obliga, y sin embargo también me preguntaban si podía el notario hacer constar que además de la firma manuscrita dejaba la impresión digital. Lo puede hacer. Yo lo que contestaba a esta pregunta que hacía el compañero, lo que contestaba era que va a causar suspicacia, compañeros, si no hay una exigencia notarial como formalidad en el instrumento público de que se deje la impresión digital. Va a causar mucha suspicacia de decir, bueno, pero si la ley no lo pide, si está firmando la persona, ¿para qué deja la impresión digital? ¿Se estará haciendo algo malo en el documento? ¿Se estará documentando algo incorrecto y por eso quiere el notario dejar aquella certeza y seguridad de que fue la persona la que firmó? Esa es la única, digamos, inconveniente que yo lo veo cuando la formalidad no está pedida. Si la ley, por ejemplo, en el caso, dice la ley, se puede identificar por medio del documento de identificación o por medio de dos testigos, y dice la ley, o por ambos medios si el notario lo quiere hacer. De igual manera debería decir la ley, deja la firma o su impresión digital, o por ambos medios si el notario lo dice. Pero hasta ahora, actualmente, la ley solo exige la firma. Y estando la firma, definitivamente no tenemos problema. Sergio Quiñones pregunta si las firmas deben de ser iguales a las del documento personal de identificación. No. Yo a esta pregunta siempre he contestado y me apoyo con el artículo 1 del Código Notariado que dice: el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos en que intervenga a requerimiento de parte y por disposición de la ley. Nosotros los notarios tenemos la fe pública. Nosotros los notarios, con apoyo también del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice: todos los documentos autorizados por notario hacen plena prueba. Y en adición a esto, yo quisiera comentarles,
tengan ustedes o saquen ustedes su documento personal de identificación y créanme que la firma, los rasgos distintivos de cada una de esas firmas manuscritas que están en el documento personal de identificación, la verdad es que es muy poco probable que nosotros podamos hacer un cotejo entre la firma que tiene el DPI y la firma gráfica o manuscrita que está haciendo la persona en el documento. Nosotros tenemos la fe pública. Siempre donde yo asesoro, siempre me hacen la consulta, a veces me han llamado y me dicen, mire licenciado, fíjese que la firma que está haciendo la persona no es muy parecida o casi no coincide, muchas veces no coincide con la firma que tiene en el documento personal de identificación. La ley no dice, la ley no establece como requisito en el artículo 29, dice firmas de todos los que intervienen en el acto o contrato, ¿sí? Pero no dice firma registrada en el documento personal de identificación. A diferencia de nosotros los notarios que no podemos utilizar otra firma que no sea la que tengamos registrada, porque el artículo 2 del Código Notariado, numeral 3, dice que se deberá de registrar firma y sello con los nombres que se utilizan de manera usual. Ahí sí no tenemos para dónde. Nosotros podemos tener una firma registrada en el DPI y una firma registrada en el Archivo General de Protocolos, Corte Suprema de Justicia. Y la que tenemos que utilizar y la que vamos a utilizar va a ser la firma que tenemos registrada. Entonces, no es necesario, compañeros, nosotros tenemos fe pública y si la persona no ha hecho su cambio, pues lógicamente no va a pasar en eso. Si no, imagínense ustedes también, pongo de ejemplo los bancos. En los bancos nos piden el documento personal de identificación, tal vez para vernos la fotografía y para ver el número que coincida, pero jamás ven la firma que está en el DPI. Lo que ven es la firma que ellos tienen registrada del cuentaviente que abrió su cuenta de depósitos notarios o de ahorro, porque eso es lo que definitivamente le va a servir. Mónica, bueno, ya lo contesté, no es necesario, vuelvo a repetir, el documento personal de identificación, no, nosotros los notarios tenemos fe pública y si él cambió su firma, en la otra sección me decía un compañero, y entonces ¿qué sucede si la persona posteriormente dice que él no fue el que firmó, hizo una firma totalmente diferente a su DPI y después dice que no fue él? Compañeros, yo lo decía en la otra sección. Nosotros los notarios nos vamos a correr con ese riesgo. Nosotros los notarios siempre corremos el riesgo de que alguien posteriormente vaya a decir que no. Pero ¿qué es lo que yo decía en la otra sección? Con estos temas, no solo la función legitimadora, sino que la receptiva. Por eso dice que la función receptiva debe de poner usted en funcionamiento y en actividad todos sus sentidos. Y nosotros, nuestra intuición como notarios, como profesionales, nos va a hacer pensar si vale la pena que hagamos el documento. Con la mínima duda que tengamos con respecto a la legitimación de uno de los otorgantes, a los títulos de propiedad, neguemos a hacerlo, no nos pueden obligar. Nos podemos negar a fraccionar el instrumento público, porque que nos vamos a correr el riesgo, nos los vamos a correr, compañeros. Yo decía en la otra sección, los abogados terminan de hacer su demanda, le pagan sus honorarios y ahí se acabó. Nosotros los notarios hoy podemos hacer una escritura y dentro de 8 años, en el año 2030, podrá venir un señor que estaba viviendo en Canadá, regresó a Guatemala y viene a decir, mire licenciado, yo hace 10 años me fui de Guatemala, vivía en Canadá cuando usted hizo esa escritura pública, el riesgo no lo vamos a correr. Pero por eso nosotros los notarios tenemos que tener esa intuición. Si tenemos duda con respecto al documento personal de identificación, pidamos otro documento o pidamos 3 documentos. Porque una persona que está cometiendo fraude va a falsificar un documento. Probablemente 2, pero 3 documentos no los va a falsificar. Busquemos nosotros los notarios la forma de
relevarnos de responsabilidad y lógicamente también protegernos nosotros de esa seguridad jurídica, porque nosotros tenemos que pensarlo. No vamos a recibir a cualquier persona que llegue a nuestra oficina sin saber de dónde viene, sin saber quién nos refirió, quién nos recomendó. No utilicemos a esos nuestros clientes para que ellos nos utilicen a nosotros. Nosotros tenemos que tener esa percepción, esos 5 sentidos y estar atentos, compañeros, en esta función legitimadora. Si tenemos duda de la persona, si tenemos duda del negocio que se va a realizar, preferiblemente decir: muchas gracias, no estoy satisfecho con los documentos, tengo mis dudas al respecto y prefiero no hacer el instrumento público. Pero no nos corramos el riesgo. Riesgos que posiblemente se van a correr, sí, pero riesgos cuando tenemos la más mínima duda, no lo hagamos. Yo, compañeros, contaba en la otra sección ese caso que me contó mi colega. Grabó el momento en que el testador estaba firmando el testamento, ¿sí? Lo grabó para enseñarlo posteriormente. Él tiene grabado eso. Si ustedes quieren, siempre cumpliendo con la excepción al principio de publicidad, con el cuidado de hacerlo. Cuando falleció, se inició todo el tema del testamento. Impugnaron los otros 2 hermanos, impugnaron el testamento porque a ellos no les dejó nada. Dicen que ese video está editado, que ese video no es prueba, que su papá fue coaccionado, que... Compañeros, entonces, en temas de testamentos hay que tener mucho cuidado. Hay que ver realmente cuántos hermanos son, a quién se les está dejando, el cuidado que tenemos que tener, la protección y la seguridad nosotros mismos nos la tenemos que dar. Tenemos que saber qué persona va a ser el testador, su grupo familiar, si lo conocemos, si sabemos qué honestidad y qué honradez tienen esas personas. No nos atrevamos a hacer un testamento a personas que no conocemos, que no sabemos si le está dejando de la más hereditaria, le está dejando a 2 hijos y a los otros 2 no. Probablemente y seguramente los otros 2 van a impugnar el testamento buscando cualquier pretexto jurídico, cualquier pretexto legal para decir: ese testamento no es cierto porque no nos dejó nada a nosotros. A pesar de nuestra fe pública, a pesar del tema de que nosotros sí tenemos esa presunción legal de veracidad. Carlos Morales, bueno, me está saludando, muchas gracias igualmente. Styling dice: para Stanley le contesto, hay actas notariales que no es necesario la firma. Por ejemplo, el del nombramiento de representante legal, el notario dice: y firma únicamente el infrascrito notario que de todo lo relacionado doy fe. En las actas notariales, le voy a comentar, en temas de declaración jurada, ahí sí no podemos obviar la firma. Ahí sí es requisito esencial la firma de los que intervienen. Porque si yo voy a declarar bajo juramento, tiene que estar mi aceptación de manera gráfica y manuscrita. Pero en algunas otras actas notariales, por ejemplo, actas de notificación, cuando el notario va a notificar, entonces el notario puede decir que la persona que recibe la cédula de notificación, pues se negó a recibirla, él tiene fe pública y no va a firmar el acta notarial. Este tema de las actas notariales lo estamos viendo, ¿verdad? Hay ahorita una modificación con las notificaciones electrónicas. Todavía no he llegado a ese tema. Creo que va a ser materia de que los profesores de Derecho Notarial lo comentemos. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo van a quedar ahora las notificaciones notariales? Y todavía vamos a ser auxiliares notario, pero no era el tema, era simplemente un comentario. Y para Giselle Mazariego, si hay algún orden para las firmas, la ley no dice. La ley solo dice firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Eso dice la ley. Y entonces, a mí me parece, por un orden lógico, me parece
que el vendedor Jorge compareció primero, la vendedora Josefina segundo, el comprador Carlos tercero y la compradora Julia cuarto, pues entonces recibir las firmas en ese orden. Aquí viene el primer vendedor, el segundo vendedor, el tercer comprador, el comprador tercero y el cuarto comprador compareciente cuarto, y ahí estaría la firma lógica. Pero de ahí, una vez se encuentren las firmas, no debería haber ningún problema. Lo que sí es cierto, compañeros, es que ya les voy a explicar y se los voy a dictar o lo toman ustedes. Si quieren de una vez, tomen esto. Las características de las firmas manuscritas son dos. Una característica es que es indicativa y la otra es que es declarativa. Entonces, escriban ustedes en las firmas manuscritas, entonces, su característica es indicativa y declarativa. Indicativa porque indica quién es la persona que firmó. Aquí decimos, miren, José, pues indica que es José el que firmó, ¿verdad? Esta es firma ilegible, pues está indicando que está la firma de uno de los comparecientes, pero no sabemos de quién es. Yo he visto en algunos protocolos, y lo he visto, en algunos protocolos hay notarios que le ponen así al lápiz, le ponen el nombre por lo menos para identificar, o 1, 2, 3. Eso no le exige la ley, eso no debería de ser así. Si se lo hace usted a una entidad bancaria y le pone los nombres abajo o número, no se lo reciben porque la ley no obliga a que lo haga el notario. ¿Cómo saber dentro de 5 años que esta firma era aquí pues más o menos entendemos que si compareció un Carlos, pues dice Car tal vez, aquí José tal vez, pero aquí esta firma ilegible o esta firma ilegible, ¿cómo saber cuál es la de Mario y cuál es la de Doña María? Definitivamente, compañeros, por la pregunta muy importante de la compañera, el orden, pues yo decía que yo digo, la lógica, y así lo he hecho siempre, yo siempre digo, don Jorge es el vendedor, firma usted primero, después lo hago que firmen aquí. Regularmente lo que hago es que si hay 3 compradores en el protocolo, lo que les pido a los 3 compradores es que en esta misma línea me firmen los 3 compradores, uno aquí y uno aquí. Y los vendedores aquí y los compradores abajo, para que más adelante, yo tengo esa mi costumbre, yo sé en la forma que he recibido los instrumentos y lógicamente, compañeros, es bastante difícil el poder determinar cuál es la firma si los rasgos no son tan distintivos con un nombre y un apellido cuando se está firmando. Y les decía entonces, la otra característica de la firma es que es declarativa. Ya les dije que la primera es indicativa y la segunda característica es que es declarativa. Porque ahí se está declarando la prueba. Es el ligamen que hay entre el documento y la firma. Es declarativa. Es la declaración de voluntad de la persona que está aceptando el instrumento público con la firma. Esa es la prueba gráfica de que la persona dijo: estoy de acuerdo, acepto, ratifico, firmo el instrumento porque estoy de acuerdo. Entonces, características indicativas, porque indica quién está firmando, y declarativa, porque lógicamente es el ligamen probatorio entre el documento y la firma que se encuentra ahí manuscrita. En el tema de hay estafa por cheque, pues vean, compañeros, yo creo que con la tecnología que tenemos ahora, ustedes lo pueden comentar. Antes le daban una chequera a uno de 25 cheques y tal vez a fin de mes se iban unos 5 o 6 cheques de hacer pagos y pagos por aquí, pagos por allá. Ahora con las transferencias bancarias, compañeros, pues las chequeras, los mismos bancos lo saben, los mismos bancos les redujo la cantidad de solicitudes de chequera. La gente, si cada 2 meses pedía cheques, entidades o empresas, pues lógicamente sí necesitan estarle entregando cheques a sus proveedores, pero también hay transferencias bancarias. Entonces yo creo que de alguna manera ha ido disminuyendo el tema de las estafas de cheque. Si el cheque está, debo entenderlo así, la pregunta o el comentario que hacía Gaby Rodas,
que por eso hay tanta estafa por cheque. Por la firma, pues posiblemente, ¿verdad? Recuérdense que pues ya tenemos la tecnología. Banrural es uno de los bancos que utilizo. Y en Banrural, pues la impresión digital, cuando uno cobra un cheque de su cuenta, le solicitan la impresión digital. Aparte de que ellos tienen pues guardadas las firmas. Yo también les comento, en la otra clase lo decía, hace como un mes me llamaron del archivo de protocolos y me dijeron que ya no me iban a inscribir los mandatos que mandara, porque pues en la empresa donde asesoro hacemos bastantes mandatos. Entonces me dijeron que ya no me iban a inscribir más mandatos porque la firma que tenía registrada desde que me gradué, no vi en qué fecha lo había hecho, pero les cuento que cuando comparé la firma que tengo actualmente con la firma que registré hace muchos años, muchos años, lógicamente, compañeros, hay una gran diferencia. Los rasgos existen, pero de una firma de este tamaño se convirtió a una firma así. Entonces realmente me dijeron, debe de llevar su trámite ante la Corte Suprema de Justicia de modificación y actualización de firma que usted tiene registrada. Y eso lógicamente les decía, nosotros los notarios estamos obligados a hacer la firma que tenemos registrada, pero me apoyo más y adiciono al tema de la pregunta del DPI. Los bancos, compañeros, no se dejan llevar por la firma que tiene la persona o el cuentaviente en el DPI. Lo que ellos ven es la firma que tiene registrada en el banco. Eso es lo que a ellos les interesa. Si no coincide con la del DPI, pues no importa. Lo que importa a ellos es que la firma que tienen registrada sea la que ellos están haciendo. Bien, entonces, compañeros, estamos ya por concluir esta parte de la actividad autenticadora. Ya les dije entonces las características de las firmas, indicativa y declarativa. Y luego, compañeros, viene algo que el artículo 29, numeral 12 lo dice. Firma de todos los otorgantes que intervienen en el acto o contrato. Y luego dice, firma del notario precedida de las palabras ante mí. Fíjense lo que dice aquí. Firma del notario precedida de las palabras ante mí. Y esa ya se cumple con la actividad o la función autenticadora, porque el notario está cumpliendo con esto, lo que dice el artículo 29, numeral 12. Y lo que dice el artículo 31, dice firma de todos los que intervienen en el acto o contrato. Ese es el requisito esencial. Ese es el requisito esencial. Todo este. Firmas de todos los que intervienen en el acto o contrato. ¿Sí? El notario es interviniente en esto porque él es el que está redactando el instrumento. Y él es el que lo autoriza. Y él cumple con esa función autenticadora cuando pone su firma y las palabras ante mí. ¿Sí? Bien. Eso entonces, compañeros, con eso estamos concluyendo la parte de las actividades que va a desempeñar el notario. Pues hoy creo que en esta sí me hicieron muy pocas preguntas, pero de todas maneras, compañeros, quiero que aprendan, que estudien bien estas actividades, porque ya les decía a ustedes, compañeros, estas actividades las tiene que desempeñar el notario siempre que vaya a hacer un instrumento público. Él tiene que cumplir con estas. Y yo les decía la importancia de la receptiva, ¿para qué? Para que nosotros determinemos si las personas que están compareciendo ante nosotros, las personas que nos están requiriendo a nosotros, pues realmente tienen cualquier aspecto que sea negativo y sus propios sentidos lo perciban, pues definitivamente no hagamos el instrumento público porque no estamos obligados a hacerlos.
Aquí terminamos, compañeros. Terminé en las 2 clases afortunadamente con estos temas de la función, de las actividades que debe desempeñar el notario. Les agradezco su tiempo, compañeros. Muchísimas gracias por estar en la clase. Vuelvo a repetirles, y con las excusas y las disculpas del caso, me excuso para la clase del día viernes, así que el día 21 de marzo, de hoy en 8, nos estaremos saludando nuevamente con el tema de la fe pública y terminar este subtema de las finalidades de la función notarial. ¿Qué finalidades persigue la función notarial? Tengan muy buenas noches, compañeros. Muchas gracias por estar aquí en la clase. Nos miramos el día lunes. Feliz noche.